A ver, vamos a ponernos en situación. Imagina la escena. Estás en Praga, de madrugada, corriendo por un puente de Carlos completamente envuelto en la niebla, y de repente, entre las estatuas, ves una figura que te hiela la sangre. Una mujer con una corona de espinas negras y una lanza de plata. Sería aterrador en cualquier caso, pero para Robert Langdon es mucho peor. Es que es la imagen exacta de la pesadilla que su compañera Catherine Solomon le había contado solo unas horas antes. Y el pánico es tan visceral, que Langdon vuelve corriendo al hotel y, en un acto de pura desesperación, activa la alarma de incendios. Estaba convencido de que iba a estallar una bomba. Pero no explota nada. No hay ninguna explosión, y por un momento parece una reacción, totalmente exagerada. Pero el giro de verdad, el que te deja sin aliento, viene después. La inteligencia checa le confirma que sí, que había una bomba real en el hotel, y que estaba programada para detonar justo en ese momento. Su pánico, al final, le salvó la vida. Es un comienzo brutal, desde luego. Hoy vamos a desgranar los extractos que tenemos de la novela El último secreto. Queremos entender cómo el autor consigue tejer esta trama que mezcla ciencia de vanguardia sobre la consciencia, mitología de Praga y una conspiración de altísimo nivel. Porque esa pesadilla que se hace realidad no es una casualidad, es la clave de todo. Vale, vamos a empezar por la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un sueño parezca predecir un atentado con bomba? No es magia, o al menos la novela no lo plantea así, lo plantea como ciencia. Y para eso tenemos que meternos en el campo de Catherine Solomon, en la ciencia no ética. Exacto, y ella lo expone en una conferencia en el Castillo de Praga de una forma, la verdad, muy provocadora. La idea central de la ciencia no ética, según su investigación, es que la conciencia humana no es un producto del cerebro. O sea, no se genera dentro de nuestra cabeza. Ella propone que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, como la gravedad, por ejemplo, y que el cerebro actúa más como una antena, como un receptor que sintoniza con ese campo de conciencia universal. Pero esa es una afirmación muy, muy fuerte. Va en contra de casi todo lo que nos dice la neurociencia tradicional. ¿El libro da alguna prueba creíble para algo tan radical? ¿O simplemente tenemos que aceptarlo como parte de la ficción y ya está? Ahí está lo interesante. Cathelion no pide fe ciega, presenta datos, describe un experimento que es como poco, muy inquietante. Imagina a varios sujetos conectados a monitores cerebrales, de estos muy sensibles. Les dicen que van a ver una serie de imágenes en una pantalla, pero no saben cuáles. Y las imágenes son aleatorias. Pueden ser o muy tranquilas, o muy violentas, o de contenido sexual. Entiendo. Medir la reacción del cerebro a diferentes estímulos, lo típico. ¿Y qué descubren? Pues descubren algo que en teoría debería ser imposible. El cerebro de los sujetos muestra una reacción emocional clara y medible a la imagen, unos 400 milisegundos antes de que la imagen aparezca en la pantalla. ¿Perdón? Sí. Es como si el cerebro supiera lo que va a ver antes de verlo. 400 milisegundos. No parece mucho, pero a nivel neurológico es una eternidad. Eso desafía por completo la relación causa-efecto. Entonces, la pesadilla de Catherine no sería una simple premonición. Según esta lógica, su consciencia no solo vio el futuro, estaba conectada a él de alguna manera. La novela lo lleva un paso más allá. El experimento sugiere algo más que precognición. A ver, si el cerebro puede reaccionar a un evento futuro, significa que lo está prediciendo, o que, de algún modo, está participando en su creación. Y esta es la idea explosiva que Catherine quiere revelar. Fenómenos que solemos llamar paranormales, telepatía, percepción extrasensorial, experiencias extracorporales. Para la ciencia no ética, todo esto serían manifestaciones de esta capacidad de la conciencia para interactuar con la realidad. Y ojo, aunque esto en la novela sea ficción, se inspira en debates muy reales que existen en los límites de la física cuántica, sobre la naturaleza del tiempo y el papel del observador. Vale, entiendo. Si la conciencia puede ser tan poderosa, capaz de moldear o anticipar la realidad, ¿qué pasa cuando una conciencia así, con una convicción férrea, cae en las manos equivocadas? Supongo que ahí entra el villano de la historia, ¿no? Un hombre enorme, con el rostro y el cráneo cubiertos por una capa gruesa de arcilla seca, resquebrajada.
De hecho, la historia arranca con él asesinando a una neurocientífica, Brigitta Gessner, de una forma increíblemente violenta. Y el nombre. Golem, claro, no es una elección al azar. Estamos en Praga, la cuna de esa leyenda. Desde luego. Y lo brillante de usar la leyenda del golem no es solo por el guiño a la ciudad, es que el mito original va sobre un protector, creado para hacer el bien, que se vuelve incontrolable, destructivo. Es un arquetipo de hace 500 años que el autor usa para explorar una idea muy moderna. La leyenda, la del siglo XVI, cuenta que el rabino Judah Loew, para proteger el gueto judío, moldeó una figura con arcilla del río Moldava. Y le dio vida con una palabra, ¿verdad? Sí, inscribiendo en su frente la palabra hebrea emet, que significa verdad. El golem era la encarnación de una verdad absoluta, proteger a su pueblo. Y cumplía su función, pero de forma literal, sin matices. Es curioso que lo creara como un protector. Uno pensaría que algo hecho de arcilla y magia sería para atacar, pero la intención original era defensiva. ¿Qué sale mal en la leyenda? Esa es la clave. El problema es la falta de discernimiento. El golem solo entiende su directiva de proteger de forma brutal. Cualquier amenaza, por pequeña que fuese, provocaba una respuesta violenta, desproporcionada. Llega un punto en que se descontrola, y el propio rabino se da cuenta de que ha creado un monstruo. Para detenerlo, borra la primera letra de su frente, la Aleph. Aleph. Y así, la palabra emet, verdad, se convierte en met, que significa muerte. Y la criatura se desmorona, vuelve a ser barro. La verdad que da la vida, y la ausencia de esa verdad que trae la muerte. La conexión con el villano de la novela es escalofriante. Él también lleva la palabra Emmet grabada en su máscara de arcilla, y se ve a sí mismo como un protector, el protector de Catherine Solomon, aunque ella ni sepa que existe. Es una distorsión aterradora, una verdad personal que se convierte en fanatismo violento. Exacto. Es el reflejo oscuro de la ciencia de Catherine. Si la conciencia puede crear la realidad, ¿qué realidad crea una conciencia obsesionada y rota como la de este golem? Pues una de terror y muerte. Todo en nombre de su propia y retorcida verdad. Así que en Praga tenemos esta mezcla de ciencia que desafía la realidad y una mitología que cobra vida de la forma más macabra. Pero toda esta amenaza, la científica y la mítica, converge en un solo objeto, el manuscrito de Catherine. Y para entender por qué es tan peligroso, la historia nos lleva a Nueva York, donde ese conocimiento está a punto de ser aniquilado. Sí. Nos encontramos en las oficinas de Penguin Random House, de noche. Allí está Jonas Folkman, el editor de Catherine, y tiene sobre la mesa lo que él cree que va a cambiar el mundo. Está a punto de leerlo cuando, de repente, estalla la crisis. Un chico de seguridad informática entra en su despacho, pálido. Han sufrido un ciberataque. Y no es un ataque cualquiera, me imagino. No buscan datos de la empresa ni nada de eso. No. Fue un ataque quirúrgico, de una precisión increíble. El hacker violó las defensas de una de las editoriales más grandes del mundo, con un único objetivo, el manuscrito de Catherine que tiene el nombre en clave Suma, Solomon último manuscrito actualizado. Y lo han borrado, no solo del servidor principal, sino también de la copia de seguridad. Ha desaparecido digitalmente. Por completo. Me da un dolor físico solo de pensarlo. Es la pesadilla de cualquier creador. Imagínate, tener la única copia de tu trabajo más importante y que se evapore. La impotencia debe de ser terrible. Pero Folkman es de la vieja escuela, y tiene un as en la manga, o eso cree él. Por pura costumbre, por ese instinto de editor, había impreso una única copia en papel. En ese momento, para él, es el objeto más valioso del mundo. Su instinto le dice que tiene que protegerlo, así que sale de la oficina para ir a una copistería y hacer múltiples copias. Pero no llega, ¿verdad? No llega. En cuanto pone un pie en la calle, lo secuestran. Lo meten en una furgoneta, pero sus captores no quieren un rescate. No les interesa el dinero. Solo quieren una cosa. Le quitan el manuscrito y lo destruyen delante de él. Lo queman hasta la última página. La que parecía ser la última copia conocida del trabajo de Catherine se convierte en cenizas. Con el conocimiento aniquilado, la única pieza que queda es la propia creadora, Catherine. Y por eso la trama nos devuelve de golpe a Praga. Langdon, que ahora colabora regañadientes con la inteligencia checa, y su capitán, un tal Janáček, que es muy escéptico, corre hacia el laboratorio de la doctora Gessner, la científica asesinada. Se llama El Bastión del Crucifijo. Un nombre bastante peculiar. Saben que Catherine tenía una cita allí. Llegan, pero nadie contesta.
Tras forzar la entrada a tiros, descubren que el laboratorio principal está desierto. No hay rastro de nadie. Y es Langdon, con ese ojo que tiene para el detalle, quien se fija en algo que no encaja. Una escultura de metal, gigantesca, pesadísima, del artista Paul Evans, que parece que está simplemente apoyada en una pared. Pero no es solo decoración, claro. Es el clásico escondite a lo Robert Langdon. Exacto. Descubre que la escultura es en realidad una puerta corredera monumental que oculta un ascensor privado, pero por supuesto está bloqueado con una contraseña. Y aquí es donde la memoria de Langdon se convierte en la única llave. Recuerda la conversación de la noche anterior, en la cena, cuando la doctora Gessner, que la describen como increíblemente arrogante, se jactó de su ingeniosa clave de acceso con un acertijo. Me encantan estos momentos. ¿Cuál era el acertijo? Gessner, con mucho aire de superioridad, lo describió como un tributo árabe a un famoso griego antiguo y con un sinuoso toque latino. Lo fascinante es ver cómo la mente de Langdon lo desmonta en tiempo real, bajo una presión enorme. Empieza con tributo árabe. Descarta las letras, claro. Piensa en su gran contribución a Occidente, los números arábicos. Así que la clave está formada por números. Vale, primera pieza en su sitio. Luego, un famoso griego antiguo. Como es numérica, tiene que ser un matemático. Langdon piensa en los grandes: Pitágoras, Euclides. Arquímedes. Y ahí hace la conexión. ¿Cuál es el número más famoso que es un tributo a Arquímedes? El número pi. Pi. Los primeros dígitos: 3, 1, 4, 1, 5, 9. Y en ese momento, Langdon recuerda que Gessner, en su alarde, había dicho que su contraseña era PSI cifrado. Así que pi tiene que ser la base. Ah, claro, pi. Ya veo por dónde va esto. Pero, ¿y el sinuoso toque latino? Esa es la pieza que falta. ¿Cómo convierte pi en PSI? Pues allá está el golpe de genio. Latino se refiere al alfabeto latino. ¿Y cuál es la letra más sinuosa de ese alfabeto? La letra S. Es como una serpiente, una curva. Langdon se da cuenta de que esa S sinuosa tiene que insertarse en medio de los dígitos de pi para transformarlo. Increíble. Así que no es una palabra, es una combinación. Exacto. La solución se revela. 314, luego la S y después 159. 314 S 159. Una contraseña que es puro alarde intelectual, un reflejo perfecto de Gessner. Langdon introduce el código, la pesada puerta de metal se desliza y revela el ascensor que desciende a las profundidades, donde esperan encontrar a Catherine. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué tenemos sobre la mesa? Por un lado, una aparente premonición que resulta ser escalofriantemente real. Por otro, una teoría científica que sugiere que nuestra mente no solo percibe la realidad, sino que podría crearla. A eso le sumamos un mito de Praga que cobra vida como un asesino monstruoso convencido de ser el portador de la verdad. Y en el centro de todo, un manuscrito revolucionario que ha sido cazado y destruido sistemáticamente. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar que creo que es el verdadero núcleo de la historia. El experimento de Catherine no solo sugiere que podemos prever la realidad, nos tienta con la idea de que la creamos con nuestros pensamientos. Si aceptamos esa premisa, aunque solo sea en la ficción, la leyenda del golem adquiere un significado nuevo y aterrador. En su frente, Emet es verdad y da la vida. Pero si borras una sola pieza de esa verdad, se convierte en Met, muerte. La línea es increíblemente delgada. Muy delgada. Y la pregunta que la novela parece plantear es: si la conciencia puede de verdad moldear el mundo, ¿qué sucede cuando la verdad de una persona, su realidad creada, exige la destrucción de otra? Si todos somos capaces de crear nuestra propia verdad, ¿cómo decidimos cuál de ellas tiene derecho a existir? ¿Y qué ocurre cuando la Met de alguien se convierte, inevitablemente, en la Met de todos los demás?